Bienvenidos al grado maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos un vídeo más. Hoy os traigo pues un juego que no es ni más ni menos que Nínive, la batalla de Mosul, que enfrenta a dos bandos, que es, vamos a llamarlos malos contra los buenos, ¿vale? No voy a dar detalles, si queréis más detalles, pues nada, os leéis el manual y punto, ¿vale? De todas formas, ya sabéis que yo esto lo hago a nivel medio tutorial, porque os tenéis que ver el reglamento y demás cositas. Bueno, a lo que vamos. Entonces, yo voy a jugar, digamos, por la parte de los buenos, porque voy a jugar contra la IA. La IA solo me permite jugar con los buenos. Los malos, pues van a su aire gracias a unas cartitas que están fuera de mapa, ¿vale? O sea, fuera de plano, que son las de Consejo Militar. ¿Y cómo se monta este juego? Bueno, lo primero de todo, aquí están, como veis, tres partes, ¿vale? Divididas mis tropas en tres partes. Y además he cogido, pues, ciertas cartas que son cartas de capacidad. Por ejemplo, tenemos aquí apoyo de artillería, tenemos por aquí logística mejorada, tenemos también pues ISR mejorado, tenemos también coordinación mejorada, tenemos también refuerzos de ejército, que esto lo he cogido para poner estos que tenemos aquí. Y también tenemos por aquí, pues, hospital de campaña. Además, bueno, pues tenemos el cuartel general, que ya lo iremos viendo un poquito más detallado de cómo tengo todo esto montado, porque la cámara no da, o sea, no me da para todo. Bien, cositas. Es un juego de bloques, ¿vale? Es un wargame. No es... Ahí va, este se ha caído. Este wargame no es un tipo... No es un Tower Defender, aunque lo parezca. Es algo más porque el ejército de los malos también tiene la capacidad de moverse, ¿vale? En un Tower Defender, por regla general, no sueles moverte del sitio y te sueles quedarte bastante estático y demás, pero aquí sí tienen posibilidad de moverse y hacer cosas. Comentaros cositas del mapa. El mapa, como veis, está distribuido en varias zonas. Estas zonas de aquí, que serían zonas de poblado, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Zona urbana. Tenemos esta zona de aquí que veis que tiene así unos puntitos que son, al fin y al cabo, zonas despejadas, ¿vale? Áreas despejadas. Y después tenemos aquí el casco antiguo. ¿Por qué es conveniente saber esto? Bueno, porque dependiendo de dónde estemos, podremos apilar más o menos unidades. Por ejemplo, en el casco antiguo solamente podemos tener 2, en la zona urbana podemos tener hasta 3, y en la zona de estas despejadas podemos tener hasta 4 unidades. Después, más a la izquierda, denme un momento, voy a hacer, perdonad que lo haga de esta manera, ¿vale? Así en caliente, pero es que os lo tengo que enseñar, que no es poco, ¿vale? Tenemos por aquí, ahí, fenomenal, tenemos por aquí el daño colateral, ¿vale? En este, que ya veremos qué es lo que pasa, pero vamos, por regla general en los eventos, pues nos van a ir diciendo de subir o bajar el daño colateral. Estas son las bajas que nosotros vamos a ir sufriendo, ¿vale? Ir aumentando. Y después tenemos por aquí el tiempo, que lo estáis viendo aquí arriba del todo, y un poquito más arriba, a ver si lo puedo poner, a ver, dame un segundo, perdonad que lo haga así en caliente, sé que esto me haría un pelín, ¿vale? Que lo haga así, pero bueno. Bueno, por ahí tenemos las cartas de evento. Que veis que tiene un número 1, significa que si yo lanzo un dado en combate, cuando esté en combate, sale un 1, pues hay que hacer el evento y después se asigna pues lo que se tenga que asignar. Hay eventos de 1 y de 6, es decir, si en el 6 sale miento. Si en el dado sale un 6, pues pasa lo mismo que con el 1. Cogemos cartita, leemos el evento y hacemos lo que nos dice. Fenomenal. Pues ya tenemos por aquí todo esto preparado. ¿Veis qué tengo por aquí? Bueno, pues por aquí, como veis, tengo el cuartel general. Bueno, aquí tengo mis trastos y demás. Por aquí tengo el cuartel general con 3 puntitos de acción en cada uno de ellos, que ya veremos qué es lo que podemos realizar. Y aquí las cartitas de capacidad. Yo he cogido estas. Las cartitas, hay muchas cartas de capacidad. También he cogido estas de aquí para saber identificar cada uno de los enemigos a medida que vayamos, vamos a llamar, desbloqueando, ¿vale? Más cositas. Tenemos aquí una carta que tiene que estar oculta, ¿vale? De prioridad. Yo tengo de prioridad bajas. Ha sido la que he escogido, así de manera aleatoria.
Y para el enemigo he escogido otra también de manera aleatoria, pero tiene que estar boca abajo, porque eso va a ser para el final de la partida. Fenomenal. Y después aquí unos tokencitos, ¿vale? Que son para desorganizado, por si hay túneles, si la yihad está ahí dando por saco y esas cositas, ¿vale? Bueno, venga, más cositas. Venga, dadme un momento, voy a colocar esto como es debido y continuamos. Bueno, como habéis podido apreciar, el mapa es bastante contundente, pero bastante contundente. Entonces, ¿cómo se juega esto? Bueno, lo primero de todo, también explicaros un poquito cómo son los bloques, ¿vale? Los bloques, como veis, tienen arriba, en la parte superior, esto iría así, realmente cuando juega jugador contra jugador se pone de perfil, pero bueno, yo lo pongo así, boca abajo, o sea, boca arriba, porque al fin y al cabo estoy jugando solo, lo que la IA no me va a mirar, ¿vale? Entonces, ¿qué significa 4 o más, 5 más, 5 más o 6 o más? Eso significa la cantidad que tiene que salir en el dado, el número que tiene que salir en el dado. Puede ser 4 más, hace un impacto, ¿vale? Si nosotros recibimos un impacto, lo tenemos que girar en sentido antihorario y sería 5 o más, otra vez antihorario si recibimos impacto, con 5 más también nosotros podríamos hacer impacto y así sucesivamente. Si damos una vuelta completa, ¿vale? Este ya sería el último paso que tiene esta unidad y se iría para casa. ¿Qué es lo que pasa con estas unidades? Por ejemplo, estas unidades solo pueden recibir 2 impactos. Uno, que quedaría así, y el segundo, que se va para casa, ¿vale? Después tenemos unidades un poquito más especiales, que son los cuarteles generales, que estos impactan con 5 más. Estos no tienen nada, es decir, estos como sean impactados, adiós, se van para casa, ¿vale? Y esto es lo que nos va a ayudar para poder hacer ciertas acciones con la carta que habéis visto antes del cuartel general, que es para poder, pues, por ejemplo, quitar el desorganizado en una unidad o incluso, pues, si se nos da bien, pues darle pues algún puntito extra de vida o alguna cosita de estas, ¿vale? O relanzar un dado, por ejemplo, también, ¿vale? Entonces, se pueden hacer varias acciones. Bien, yo me he hecho un pequeño resumen, ¿vale? Que lo podréis encontrar en la BGG. Yo me he hecho este pequeño resumen. Bueno, esto no le hagáis caso, que esto no está así, ¿vale? Esto lo he puesto yo a mano. Pero me he hecho este pequeño resumen porque yo notaba que lo necesitaba, porque no me iba a acordar de todas las fases, ¿vale? De cada una de las partes del juego, y yo creo que está bastante chulete, y prácticamente el juego se resume en esto, ¿vale? Está aquí. Hombre, hay ciertas cosas que evidentemente no he querido meter porque es un resumen. Si quiero meter más, pues para eso os leéis el reglamento. O sea, no hay más tutía. Aún así, acordaros, hay que leerse el reglamento, ¿vale? Muy sencillito, aunque son 20 páginas, pero se lee súper rápido, no hay ningún problema. Bueno, venga, por lo demás, vamos a empezar ya con este juego, ¿vale? ¿Cómo se juega a esto? Voy a quitar este de aquí, ¿vale? ¿Cómo se juega esto? Bueno, pues lo primero de todo va a ser la parte del enemigo. ¿Qué es lo que va a hacer el enemigo? Bueno, pues empezamos por la parte de suministros. Dice, si Daesh está sin suministros, una unidad Asbal o milicia pierde un paso, ¿vale? Los cuarteles generales propios, pues mirad, ¿cómo sabemos que los malos están con suministros? Sí, he dicho el nombre que no debía decir, pero bueno. ¿Cómo sabemos si están con suministros o no? Pues muy sencillo. Vemos que aquí tenemos alguna unidad que haya cortado la línea de suministros, que es esta zona. No, pues entonces sigue suministrada, no va a haber problema. Ahora, los cuarteles generales propios recuperan una orden. La IA no juega con líderes, con lo cual no tiene cuarteles generales, no recuperan órdenes. Se pueden utilizar órdenes especiales de reagrupamiento para eliminar la desorganización, ¿vale? Que esto es lo que yo os decía. Se usan cartas de capacidad que puedan jugar en esta fase. En la carta indica en qué fase se activa. Vale, esto si lo leéis, esto para la IA naranja de China, ¿vale? Esto la IA se lo salta. ¿Por qué? Porque utiliza las cartas de consejo militar. Y ahora, si el jugador malo ha adquirido unidades de producción, centro de comunicación, taller ahí o depósito de armas, puede intentar producir una unidad o efecto, como se detalla en su carta, ¿vale? Pero esto ya os digo que estas dos se lo salta la IA porque el Consejo Militar dictamina qué es lo que se va a realizar. Fenomenal, pues venga, entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Pues cogemos por aquí
Vale, y la cartita, ¿qué es lo que nos dice? Dice morteros, ¿vale? Esta S lo que significa es apoyo, ¿vale? Que es una zona de apoyo. La M significa movimiento y la C significa combate. Y hay que realizar todo lo que diga la carta, en lo máximo que se pueda, ¿vale? Si hay ciertas acciones que no se pueden realizar, evidentemente se salta. Vale, dice, si la unidad de mortero sigue en juego, está en juego, lo que no sabemos es dónde, dice, coloca un marcador de desorganizado en las 3 unidades más cercanas o en las zonas de inicio de la... Vale, pues como no sabemos dónde está, va a tener que ser en las zonas de inicio. ¿Y cuáles son las zonas de inicio? Las zonas de inicio son las que tenemos aquí. Entonces ya empezamos bien. Empezamos fenomenal. Pues ya tenemos que poner aquí 3 desorganizados, ¿vale? Pues cogemos una, cogemos dos y coloca un marcador de desorganizado en las 3 unidades más cercanas. En las 3 unidades más cercanas. Pues las más cercanas puede ser estas, 1, 2, 3. Es que no, como no sé dónde está, pues no te puedo decir. Yo creo que las más cercanas, porque la zona de morteros sí que os puedo decir que los morteros sí están aquí. ¿Vale? En el casco viejo, eso sí que lo sé porque en el setup te dice dónde debes de colocar ciertas unidades, pero de manera aleatoria. Entonces, por aquí debe de estar, pero no sé dónde. ¿Y cuál puede ser el más cercano? Pues posiblemente sean estos, o sean incluso estos. 1, 2, yo creo que van a ser estos. 1, 2, sí, van a ser estos, ¿vale? Los más cercanos. Pues venga, le voy a poner desorganizados y yo lo voy a poner a donde yo quiera. ¿Y dónde se lo voy a dejar? A estos de aquí, ¿vale? Pues mira, voy a ponerlo así. Esto y esto. ¿Qué hace el desorganizado? Que es, como veis, un -1 en el dado. Entonces, pues es un problema, ¿vale? Es un problema. Fenomenal, vale, pues esto ya estaría. Y ahora dice francotiradores. Las 2 unidades están más al norte, que no tenemos, ¿vale? No tenemos. Dice más al norte adyacentes a la zona, ¿vale? A la zona de los malos, son atacadas por francotiradores y quedan desorganizadas. Si estas unidades tienen la capacidad francotirador, solo se ve afectada una unidad. Pues no tengo francotirador. Como no estoy más al norte porque están todos todavía en la parte del sur, el norte queda allí, el sur queda aquí, oeste y este, ¿vale? Y ahora contraataque. Dicen... Ataca con tantas unidades como sea posible contra unidades de la zona donde estén los buenos, ¿vale? Que contenga menos de 2 unidades, no desorganizadas. Si los malos aún tienen el líder, repite la primera tirada aunque falle. Vale, pues esto no va a poder realizarlo porque, no, aparte de que no llegan, no pueden hacerlo ya que tengo más de 2 unidades, ¿vale? Entonces esta ya la descartamos. Fenomenal. Bien. Pues una vez que hemos hecho eso, pues ya pasaremos a la fase de mantenimiento, de movimiento. Bueno, no se va a poder mover. Fase de combate, tampoco va a haber combate. Y fin de ronda, que es ambos jugadores colocan sus unidades en posición vertical apropiada si han sido reveladas, ¿vale? Las cartas giradas se enderezan, las que hayamos utilizado, y se retiran marcadores de túnel en las zonas controladas por el bueno. El marcador de tiempo debe de avanzar, pero este es el fin de ronda. Así que no estamos todavía en el fin de ronda. Muy bien, pues es mi turno, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a empezar a utilizar estas cartas, ¿vale? Estas cartas son cartas de capacidad que se juegan ahora, que estamos en la fase de suministros. Yo estoy también suministrado, ¿vale? Yo tengo suministros, así que no tengo problemas. Y dice, un cuartel general de los buenos puede gastar una orden especial para reponer un paso perdido a una unidad bajo su mando, hasta a 3 zonas de distancia. Por eso lo del cuartel general es importante. Pues en este caso no me hace falta, pero lo que sí que voy a hacer, luego, evidentemente, porque vamos a hacer los pasos, primero van las manos en suministro, después los carteles generales recuperan la orden y después se utilizan las órdenes especiales, que es lo que estamos haciendo, ¿vale? Veamos, pues ese de logística no se va a utilizar, pero este sí, apoyo de artillería de los buenos.
por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Voy a lanzar el dado y vamos a ver qué es lo que sucede. Cogemos el dadete verde, que sería, que soy yo, y sale un 3, ¿vale? Con un 3 dice que añade un daño colateral si se utiliza en una zona urbana o casco antiguo. Por cierto, no he dicho dónde. No he dicho dónde, ¿vale? Pues mi intención era hacer daño aquí. De todas formas, es una zona urbana, ¿vale? Como es una zona urbana, pues se sumaría un daño... se sumaría un daño colateral, que sería de este lado de aquí, ¿vale? Que os lo voy a mostrar. Venga, ahí lo tenemos. Le sumamos aquí 1 y ya estaría, ¿vale? Venga, pues continuamos por aquí. Venga, lo dejamos así y listo. Pues este ya quedaría utilizado. Fenomenal. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos por aquí ISR mejorado. Revela una unidad mala, ¿vale? De los malos en una zona urbana o todas las unidades en una zona de terreno abierto, ¿vale? La de terreno abierto, acordaros que es esta zona de aquí. Las zonas urbanas, pues evidentemente donde están aquí dibujados los edificios. Pues lo voy a utilizar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver qué es esto, ¿vale? Vale, pues fijaros que este es un veterano. Pues este veterano tiene un +3 tiene un 3 en el ataque, o sea, con 3 o más impacta. Así que ya tenemos este y ya te dejamos revelado. Aunque de momento ya os digo que es tontería dejarle revelado, pero bueno. Vale, más cositas. Vamos a con este de coordinación mejorada. Ignora cualquier efecto negativo en las cartas de evento derivado de una mala coordinación entre los diversos elementos de los buenos. Vale, fenomenal. Esto ya es... después tengo la otra carta de refuerzo de ejército, ¿vale? Que me va a permitir estos de aquí poder entrar en el casco antiguo, ¿vale? O en el casco... sí, en el casco antiguo. El casco viejo le iba a llamar, pero bueno, lo mismo da. Y después el hospital de campaña, que dice que al hacer los ajustes al final de la partida, aumenta las bajas en 1 por cada 2 unidades de los buenos, en su último paso de pérdida, en lugar de 2, en lugar de 1 por cada uno. Bien, fenomenal. Pues entonces, venga, es mi turno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues mirad, voy a gastar... para quitar desorganizados, ¿vale? Creo que voy a utilizar este de aquí, veis que es azul. Voy a gastar órdenes para quitarme los desorganizados, que yo creo que nos viene bien. Vale, he colocado esto un poquito más, ¿vale? Porque se me estaba viendo por aquí demasiadas cosas. Mirad, es que por ejemplo se me ve aquí un poquito el trípode y todo, pero es que no tengo otra fórmula. Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que he dicho antes, vamos a coger, voy a quitarme los 3 puntos, ¿vale? Para quitar el desorganizado de cada una de las unidades, estas de aquí. Ahora viene la fase de movimiento, venga, porque yo ya no puedo hacer más con los cuarteles generales, de momento no me interesa nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a movernos. Si nos movemos por carretera, ¿vale? Podemos movernos tantas zonas como podamos. Bien, o terminamos en una zona donde haya enemigos, o bien terminamos en una zona adyacente al enemigo, ¿vale? Es obligatorio pararse sí o sí, no podemos atravesar zonas. Entonces, vamos a empezar por estos de aquí. Estos de aquí van a venir y van a atacar aquí directamente, ¿vale? Estos vienen por carretera, así que atacan aquí directamente. Que estos son, como veis, son blindados, ¿vale? Son tanques. Estos 3 se van a venir por aquí, ¿vale? Estos 3 atacarán aquí. Y estos 3 se van a quedar aquí mismo, ¿vale? Junto con el cuartel general no puede, el cuartel general no puede. El cuartel general tiene que venir aquí. Entonces voy a mandar aquí 2 y aquí voy a mandar otros 2, ¿vale? El cuartel general también cuenta como unidad, entonces hay que hacerlo de esta manera. Fenomenal, pues venga, estos van a ir, ¿por dónde van a ir estos? Estos irán por carretera, ¿vale? Y estos también pueden ir por carretera. Yo creo que voy a empezar a mandar a estos mejor y vamos a movernos por carretera para colarnos 3 aquí, ¿vale? 3 aquí, fenomenal. 3 aquí y 3
que podemos traer aquí, ¿vale? 3 que podemos traer aquí. Vale, fenomenal, venga, voy a piñarlos aquí todos. Y ahora, estos de aquí, voy a mover 4, que también se moverán por carretera, pero los voy a dejar aquí, que se van a quedar aquí, ¿vale? Esperad, vamos a colocarlo bien, porque si no después va a haber historias. Vale, venga, va. Tenemos 3 y 4, vale. Y estos por carretera ya no puedo hacer nada más, ya lo tengo sumamente complicado, ya lo tengo muy difícil. Estos, lo que podría hacer sería simplemente moverlos, jopetas, a ver qué hacemos. Aquí puede haber 4, acordaros, ¿vale? Es una zona abierta, puede haber 4. Vale, pues estos puedo mover aquí 3, ¿vale? Y estos y el cuartel general los muevo aquí. Si es que me da igual. Si es que me da igual, los puedo dejar ahí perfectamente. Los puedo dejar ahí. Y ya está. ¿Vale? Los dejo ahí. Vale, pues venga, con esto ya no hago más movimientos. No hago más movimientos y lo dejo de esa manera. Entonces vamos ahora a la fase de combate. De todas formas, en resumen, yo aquí lo dejo. ¿Vale? Casco antiguo, máximo 2 unidades por bando. Zonas urbanas, máximo 3 por bando. Y terreno abierto, máximo de 4 por bando. ¿Vale? Aquí viene todo muy bien explicadito. Vale, venga, la fase de combate. Vamos a empezar por este de aquí, ¿vale? Se revelan ahora, ¿vale? Tenemos por aquí, vale. Esto es un rumor. Como es un rumor, esto se retira. De momento lo dejamos fuera de juego, ¿vale? Porque posiblemente hay una carta que sí diga, oye, que tienes que utilizar rumor en donde sea y lo tienes que poner ahí de manera aleatoria. Bien, tenemos esto que es una milicia. Esta milicia, pues como él es el defensor, es el primero en atacar. Entonces lanza el dalete. Sale un 4, significa que recibe un impacto, pero estos tanques tenemos, digamos, una tira de salvación. Con un 5 más, pues no ocurre nada, sale un 2, pues me como un impacto, pues se lo pongo a este mismo. No, yo soy quien decide cómo repartir los impactos, ¿vale? Hacia mí. Entonces tenemos ahora este, dame un momentito, voy a recolocar la cámara. Vale, pues venga, ya lo tengo ahí un poquito recolocado. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues que soy yo el que tiene que atacar. Primero es el defensor y después soy yo. Bien, ¿cómo vamos? Vamos a doses y a treses. Vamos a empezar primero por este de aquí de la izquierda, ¿vale? Sale un 6, perfectísimo, ¿vale? Eso es un impacto. Y no hay evento porque el evento de momento es con un 1, ¿vale? Entonces, un impacto, vamos con este 2 también. ¿Vale? Otro impacto y este ya requiere un 3 o más, que sale un 2. Vale, pues se ha comido este 2 impactos. Pues 1 y 2. Y esto quedaría así, ¿vale? Este quedaría así. Después hay que acordarse de dar la vuelta de esta manera para que nos acordemos que sale el 6, ¿vale? Venga, pues vamos con estos de aquí. Esto de aquí, vale, sale otro rumor, que esto se va por ahí. Fenomenal. Y este, pues lo mismo. Él ataca. Y a ver si no hay suerte en esta ocasión. Joder, otro 4. Vale, pues me hace un impacto. Vamos a lanzar. Un 6. Bien. Fenomenal. No me hace nada. Y ahora yo ataco con doses por todos lados. Venga, de izquierda a derecha. Un 2, que es un impacto. Este, que es otro impacto. Y este, que es otro impacto. Fenomenal. Pues se comería 1, 2 y el tercero que se va para su casa. Vale. El tercero y se va para su casa. Fenomenal. Pues aquí ya no hay nada más que hacer, ¿vale? Por cierto, me he adelantado un poco, me he adelantado bastante. ¿Qué es lo que pasa con estos que no se puede, que no han podido hacerse con el control de la zona, ¿vale? Hay que retirarse. Perdonad que eso se me ha pasado por completo. Pues mira, voy a retirar ese ahí, voy a retirar este aquí. Vale, vale. Y este le podría retirar aquí. Le podría intentar retirar ahí perfectamente. Venga, las unidades de los buenos pues deben de retirarse hacia el sur o bien lo más cercano al cuartel general, ¿vale? Pues yo directamente me voy a poner aquí porque estoy cerca del cuartel general y bueno, pues yo creo que esto no habría ningún problema en hacerlo así porque es una zona segura.
Así que yo creo que aquí no estoy haciendo trampas, ¿eh? Si es así, bueno, pues me lo dejáis en comentarios, pero yo creo que en este caso sí lo puedo hacer. Sí lo puedo hacer porque estoy cerca del cuartel general que está aquí, ¿vale? Si no, lo que haría, si me pongo aquí, lo que pasa es que se quedarían sobreapiladas y el sobreapilamiento lo que hace es que todas las unidades quedarían desorganizadas, ¿vale? Por eso digo que yo creo que me puedo poner aquí, que no habría ningún problema. No, aquí yo creo que sí, se puede mover uno aquí sin problema, porque está cerca del cuartel general. Así de sencillo es lo que pone, ¿vale? Venga, pues entonces, más cositas. Pues ya hemos terminado con esto de aquí, ¿vale? Ya hemos terminado con los malos malosos. Ya hemos terminado con los combates, que ya no hay más, ¿vale? Como ya no hay más combates, porque ya nos hemos retirado, hemos hecho este combate, pues ya no hay nada más que hacer. Resuelto combate si no hay bando vencedor, defensor no opta por retirarse, patatí, patatán, ¿vale? Y fin de ronda. Bueno, pues fin de ronda significa que yo ya giraría estas cartitas, mis cartitas de capacidad, colocamos las unidades en posición vertical, ¿vale? Esta la ponemos así y esta pues la ponemos así y ya está, ¿vale? Y vamos a ver, cartas giradas en derecha, se retiran marcadores de túnel de zona, ¿vale? Marcador de tiempo avanza en 1, lo ponemos ahí. Y la siguiente ronda de juego comienza por mí. Vale. Comienza conmigo. Fenomenal. Pues venga, pues entonces lo voy a dejar aquí. Vale, lo voy a dejar aquí porque este primer vídeo que creo que ha sido ya un tutorial de cómo funciona esto, ¿vale? Me queda todavía el resquemor este de aquí, ¿vale? Yo creo que le puedo retirar en esta zona de aquí. Yo creo que puedo hacerlo. Yo creo que sí. Porque está cerca del cuartel general y demás. Yo creo que puedo hacerlo, ¿vale? Por lo demás, bueno, ya habéis visto, el juego es súper sencillote, prácticamente habéis visto el 90% del reglamento, ¿vale? No tiene mucho más. Lo demás es cuestión de lo que vaya soltando los dados, ¿vale? Por cierto, una cosa que no hemos visto, y es que los movimientos que no sean por carretera, de zona a zona, ¿vale? Solo se puede hacer desde donde estás a uno adyacente, no te puedes mover por las carreteras estas que están delimitadas aquí en blanco, no te puedes mover saltándote aquí como, vamos, a tolerar las zonas. Es decir, si yo me quiero mover aquí, tendría que moverme uno y ya está, ¿vale? Si yo quiero llegar hasta aquí, pues lo tengo que hacer en 2 turnos, porque no puedo pasar hasta aquí yendo por esta zona. Si es por la carretera principal, como veis, línea amarilla, llego sin problemas, ¿vale? Bueno, llego sin problemas, no, porque tengo a estos aquí en medio, entonces, ojito. Vale, pues venga, lo voy a dejar aquí, espero que ya tengáis una pequeña noción de cómo funciona el juego, que es súper sencillito. Y nada, lo que siempre os digo, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos y los que no, por favor, suscribiros al canal, que así nos ayudáis a traer material nuevo. Nos podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, y estamos en todos lados. Y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.